Si hoy alguien entrara a tu casa, te humillara enfrente de tu familia, te insultara, te agrediera, te golpeara, ¿deberías quedarte callado? ¿Deberías simplemente poner la otra mejilla como muchos han enseñado? ¿De verdad Jesús quiso decir que el creyente debe aceptar cualquier abuso sin hacer nada? Antes de responder a eso necesitamos viajar 2000 años atrás y entender qué estaba pasando en aquella época, porque si no entendemos el contexto vamos a seguir interpretando mal las palabras de Jesús. Palestina siglo I, no había democracia, no había derechos humanos, no existía eso que hoy conocemos como libertad de expresión, era una tierra ocupada, dominada por el poder militar y económico de Roma. El pueblo judío vivía bajo presión, pagaban impuestos abusivos, eran obligados a caminar millas cargando las pertenencias de los soldados y cualquier acto de desobediencia podía costarles un atentado hacia su integridad. Pero no solo Roma era el problema. Dentro de la misma sociedad judía había jerarquías que reforzaban la desigualdad. Los fariseos, los saduceos, los herodianos. Cada grupo tenía su propia forma de mantener el control. Y en medio de todo eso, llega un hombre que marcó la diferencia. Pero no es cualquier maestro de la ley. No fue un revolucionario armado, tampoco un político. Es alguien que empieza a enseñar con frases que rompen toda lógica. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistan al que es malo. A muchos hoy les parece que Jesús está diciendo, resígnate, aguanta, no hagas nada. Pero para entender qué quiso decir realmente, necesitamos ir a las palabras originales. El griego usa la palabra antistemi, que significa oponerse activamente, resistir frente a frente. Y este verbo no se refiere simplemente a no reaccionar. Se usaba en contextos militares como ponerse en posición de batalla o enfrentar directamente al enemigo. Pero aquí Jesús dice, no antistemi al que es malo. Él no está diciendo que no hagas nada, está diciendo no respondas al mal con la misma violencia con la que el mal actúa. Y esto es crucial, no es pasividad, es una estrategia ética. Jesús no está anulando la búsqueda de justicia, está redefiniendo cómo se enfrenta la injusticia. Ahora llegamos a la imagen más famosa de este versículo. A cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Pero ¿por qué Jesús especifica la mejilla derecha? ¿Por qué no dijo simplemente si alguien te golpea, si alguien te pega? En la cultura judía del siglo I, como en casi todo el mundo antiguo, la mayoría de las personas eran diestras. Si alguien quería golpear tu mejilla derecha, debía hacerlo con el dorso de la mano derecha. Y golpear con el dorso no era solo un acto de agresión física, era un acto de humillación, un gesto de desprecio social. No era un golpe para derribarte, era una bofetada para decirte eres inferior, no vales nada. Incluso si el golpe no era duro, era más doloroso en lo que significaba. En las leyes rabínicas de la época había incluso multas diferentes si alguien te golpeaba con el puño o si lo hacía con el dorso de la mano. El golpe con el dorso era considerado doblemente insultante. Entonces, cuando Jesús dice si alguien te golpea en la mejilla derecha, no está hablando de un asalto callejero cualquiera, está hablando de una situación de humillación, de agresión social, en donde el agresor busca despojarte de tu dignidad. Jesús no está predicando esto en un contexto de libertad y equidad, se lo está diciendo a personas que llevan años viviendo bajo la humillación del Imperio Romano y las élites religiosas, y podría haberles dicho, tomen las armas, levántense en rebelión, resistan como los celotes, luchen con violencia, pero no lo hizo. Jesús propone algo mucho más radical y algo que es mucho más desafiante. No es resignarse, no es dejarse pisotear, es enfrentar la agresión sin devolver el golpe, pero sin perder la dignidad. Esto para la mentalidad judía de la época era escandaloso. El concepto del honor y la vergüenza era parte central de la cultura. Responder a una bofetada con otra bofetada era lo esperado, era lo honorable. No devolver el golpe era visto como debilidad, pero Jesús está proponiendo una revolución ética, un camino donde la dignidad no se define con puños, sino con la capacidad de no dejarse arrastrar por la violencia del otro. Este es el verdadero corazón del mensaje, pero aún falta mucho que debemos de entender, porque hasta aquí parece que Jesús está promoviendo la pasividad, pero vamos a descubrir cómo esta enseñanza bien interpretada es
en realidad una de las formas más poderosas de resistencia y de justicia que el mundo haya conocido. Entonces, ¿qué significa realmente poner la otra mejilla? Si lo entendemos desde la superficie, parece una invitación a ser pasivo y prácticamente al autoabandono. Pero en su contexto es todo lo contrario. Es un acto consciente de resistencia. Piensa en esto. Si alguien te golpea con el dorso de la mano en la mejilla derecha y tú le ofreces la otra mejilla, lo estás obligando a cambiar de postura. Para golpear la mejilla izquierda con la mano derecha tendría que usar el puño o usar la mano izquierda, lo cual en esa cultura era impuro y vergonzoso. Es decir, poner la otra mejilla es un acto de confrontación digna. No estás huyendo, no estás devolviendo el golpe, estás demostrando que tú no responderás con violencia, pero tampoco vas a ceder tu valor, tu integridad ni tu humanidad. Esta enseñanza no es débil, es profundamente desafiante porque es más fácil reaccionar con ira que con templanza, más fácil devolver el daño que controlar la reacción. Jesús está formando personas con un corazón fuerte, personas que no se rinden ante la maldad, pero tampoco se convierten en su reflejo. Por eso este mensaje conecta con lo que más adelante Pablo escribiría: no paguen a nadie mal por mal, no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Y con lo que Pedro diría al hablar de Jesús, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga con justicia. Jesús no solo predicó esto, Él lo vivió. Lo que Jesús propone en Mateo 5:39 es una forma de justicia que nace del cielo y no de la carne. No es una ética que busca venganza, es una ética que busca la transformación. Y esto cambia todo, porque no se trata de quedarte callado ante el mal, se trata de responder con el tipo de firmeza que no perpetúa el ciclo de la violencia, pero tampoco lo ignora. Es decir, no es callar ante el abuso, no es aceptar la injusticia como algo bueno, no es permanecer en relaciones destructivas porque soy cristiano y ya. Es más bien un llamado a responder con otra lógica, una lógica que sana, que confronta sin destruir, que ama sin ser ingenua, que perdona sin olvidar la verdad. Y es importante decir esto con claridad. Jesús no está diciendo que debas permitir cualquier cosa. Él mismo corrigió a quienes abusaban de su poder, llamó sepulcros blanqueados a los fariseos, volteó mesas en el tiempo, pidió rendición de cuentas. Tampoco dijo que no usáramos las leyes. Pablo apeló al César, usó sus derechos como ciudadano romano cuando fue arrestado injustamente. Entonces, ¿qué significa realmente poner la otra mejilla? Significa que el mal no va a dictar cómo vas a vivir, que no vas a reaccionar por impulso, sino por convicción, que incluso en medio del agravio tú decides mantener tu dignidad y propósito. Hoy día esta enseñanza tiene un peso muy especial. En un mundo donde todos gritan, atacan, critican en redes sociales, donde un comentario ofensivo se responde con otro aún más ofensivo, Jesús nos llama a ser diferentes, a resistir, sí, pero no con odio, sino con integridad, a no dejarnos arrastrar por la oscuridad, sino hacer luz incluso cuando todo alrededor sea confusión. Y eso no es debilidad, eso es valentía e integridad espiritual. Y si algún día te enfrentas a una injusticia, recuerda que no eres menos cristiano por poner límites, no eres menos espiritual por hablar con la verdad, pero tampoco eres más justo si respondes con el mismo veneno que recibiste. Jesús no dijo ríndete, Jesús dijo sé diferente, no entres al juego del odio. Transforma el juego, porque hay un tipo de fuerza que no necesita violencia, una clase de justicia que no necesita gritar, una manera de vencer que parece locura para el mundo, pero es sabiduría del cielo. Y todo empieza con la decisión radical de no responder al golpe con otro golpe, sino con un corazón firme que se niega a dejar de amar. Si has llegado hasta aquí, agradezco infinitamente tu confianza y te invito a que dejes en los comentarios algo que aporte valor a todo aquel que lo lea. Mil bendiciones y que tengas un hermoso día.